Bienvenidos a un capítulo más de En Todo Caso Podcast. Esta semana hablándoles de sus parejas. Y es que hablaremos en el capítulo de hoy. Jesús, ¿cómo estás? Todo bien, Juan, todo bien. De sus parejas. O sea, ahora nos volvemos un podcast de consultas del amor Sí, y cosas de este tipo. sí. Somos como el First Dates Ah, pues de mira. los podcasts. Oye, que yo he conocido gente que ha salido en ese programa. Bien curioso. ¿Sí? Sí, bro. Sí, sí, sí. Alguna vez, de hecho, en nuestra universidad había un par de personas que llegaron a salir allí y contaban su experiencia, Que tú bro. siempre conociste a más gente en la universidad que yo. Bueno, O sea, yo pero... los conocía, pero ya no me acordaba de sus caras. Es un Cierto, defecto que cierto. tengo. Pero, ¿por qué vamos a hablar de eso hoy, bro? Que me he perdido un poco. Porque justamente el capítulo de hoy va sobre qué tienen en común tu jefe y tu pareja cuando pasas todo el fin de semana sin contestar los WhatsApps. ¿Qué tienen en común? La verdad es que no lo sé, bro. Que cuando llega el lunes Ujú. están enojados y no sabes por qué. Y es que hoy les hablaremos de el derecho a la desconexión digital. Oye, importantísimo. Importantísimo derecho porque de hecho Y nos no ha pasado... regulado. Hace poco, yo no sé si tú lo has visto, a mí me gusta ver mucho YouTube, y hay un auge, pero impresionante, de lo que se llama el detox de dopamina, ¿no? Y esto son cosas que van de la mano. ¿Qué es un detox de dopamina? Como bien sabemos, las redes sociales, el gran éxito que tienen es Me que, recuerdas a los médicos que invitan en los telediarios de la mañana. ¿Sabes? Que los invitan como por 10 minutos, como para que digan algo. ¿no? Y que encima los contradicen los periodistas. Ya. Eso es lo más Sí, bonito sí, del sí. caso. Sí, sí. En fin, estamos en un mundo muy loco, ¿no? Pero no, lo que te digo, que el detox de dopamina está probado que las redes sociales y todo esto que ha ocurrido en este último, o en este auge del uso de las redes sociales, generan picos de dopamina en el cerebro. Los picos de dopamina básicamente son o se vuelven adictivos, pero al mismo tiempo tiene consecuencias para la concentración, para la salud mental, entre otras bastante graves. Y hay un auge de gente haciendo lo que se llaman videos de detox de dopamina, que es que, por ejemplo, no usan el móvil, se desconectan por completo un mes. O comienzan a usarlo de manera muy limitada para llamadas y mensajes, ¿no? Ok. Eliminan sus redes, las cierran tal. Y está Mm. probado los beneficios que tiene esto para la salud. Y esto es muy interesante y va muy de la mano con que, Tú eres oye, de esos que hacen los detox de dopamina, ¿no? Porque te mando un WhatsApp y no respondes hasta dentro de una semana. la verdad es que trato, y esto es una realidad, trato de no ser tan No, dependiente en ese yo sentido. igual. Pero, ¿por qué? Porque yo sí lo he sentido. Yo siento que estar conectado todo el tiempo y sobre todo el trabajo es bastante dañino a nivel A mí es que mental. me aburre. Ya llega un punto que ya no le veo el Sí, interés a también. Instagram o a, Te o a entiendo, te ciertas entiendo. redes. Pero no tanto hablo de las redes sociales. Mm. Imagínate tú, que tú tienes un horario de trabajo y tener que estar pendiente fuera de tu horario con los nervios de que te puedan llamar o te puedan mandar un mensaje o cualquier cosa y que Efectivamente, eso además te afecta. O sea, es horrible, es horrible. No en vano, efectivamente. bueno, la Dirección General del Trabajo, la DGT, tiene, bueno, que también podría ser la Dirección General de Tráfico, cuidado con ello. Sí. Pero bueno, Nada, sí. se sostiene una idea bastante básica en estudios que se han hecho de cuál es la principal o cuáles son las principales causas de accidentes laborales que acaban con la vida de los trabajadores. ¿Sabes tú cuáles son? El estrés o enfermedades agravadas por el No, estrés. no te equivocas. Es que a los trabajadores les consigan en su teléfono sus parejas información o en actos Nudes. de... Sí, Ya. gracias. No, mentira. Pero bueno, lo muy curioso es eso, sí. Derrames cerebrales, estrés y hay otra causa reciente que se ha agregado que es lo que se llama el burnout o cuando te quemas, literalmente cuando te quemas de Sí, trabajar. bueno, pero eso es una causa más de accidente laboral, Sí, ¿no? sí, Que sí. es el Sí, sí. estrés continuado porque se prolonga el estrés del trabajo en el tiempo de descanso. Y te Por ende, la baja persona nunca descansa y tal puede cual. sufrir de depresiones, puede sufrir de cansancio Mm. constante. Sí, sí, y no rindes igual en el trabajo. De hecho, esto es muy común y recomiendan de vez en cuando tomarse un periodo de Mm. desconexión, porque está probado que cuando estás en un periodo de burnout, muchas veces uno ni lo sabes, no tienes ni idea. Simplemente sientes como que no te sientes igual de productivo, ni Sí. motivado, ni La nada. desmotivación es uno de los principales factores del burnout. Es decir, Hmm. bueno, de las principales consecuencias, Consecuencias, más bien dicho, efectivamente. sí. Sentirte ya desmotivado con las tareas que estás ejerciendo, sentirte desmotivado con los proyectos que hay en tu trabajo, sentirte desmotivado con muchas otras cosas, eso hace parte del burnout. Total, total. Y deriva El estar precisamente. quemado de toda la vida, de lo Sí, sí. coloquial. Y deriva Se me, precisamente, discúlpame Jesús, que te interrumpí. se me ocurrió un chiste bastante malo, me lo dejo para luego. Pero bueno, lo cierto del burnout o cuando estás quemado es eso, que es una consecuencia que disminuye bastante la producción Sí.
Y a veces hay que comentar esto, Mm. porque no necesariamente trabajar más y por más tiempo Sí. deriva en mejores resultados, Sí. ¿no? Bueno, un poco de la mano, y de lo que vamos a estar debatiendo hoy, va todo lo que es el derecho a la desconexión digital, ¿no? ¿Qué es este derecho? ¿Es un derecho de qué tipo, Juan? Es un derecho, bueno, dependiendo. Ahorita mismo hay una propuesta. Bueno, te lo voy a contestar. Eso lo tratamos ya después. Es Hmm. un derecho constitucional. Está en Ok. la Constitución española, más no es un derecho fundamental, ya que no está dentro de los derechos que tienen esta especial protección Hasta el constitucional, 30.2. que es hasta el 30.2, que son los que son susceptibles de amparo, ¿no? O sea, están los derechos fundamentales, que son los que están especialmente Efectivamente. protegidos, como la vida, La la libertad. libertad, vamos, y el Sí, sinfín de demás, de de momento igualdad. no se reconoce como un derecho fundamental. Sin embargo, por su contenido, que no es mucho, podría ligarse a derechos fundamentales que trataremos más adelante, como puede ser pues el derecho a la intimidad familiar, que Claro, sí se reconoce en estos derechos fundamentales, exacto. el derecho a la libertad, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, También, sí, sí, sí. Es que al final, si nos podemos a ver, puede ir relacionándose con muchos otros. Pero el bueno, derecho al honor y a la familia. tal cual. Es muy interesante porque fíjate que a nivel europeo, en la Unión Europea, sí se le da o sí se desea darle ese derecho a la desconexión digital de cara a los trabajadores, esa relevancia especial que tienen los derechos fundamentales. Sí, de hecho es súper curioso porque esto viene ligado al derecho al tiempo libre del trabajador. Claro, claro. Eso es un derecho que, como viene ligado, por eso se... Distinto, y perdona que te interrumpa, Sí. distinto al derecho a, en medio de tu jornada laboral, Jugar parchís, sí. jugar parchís, ir a tomarte un café, y que de hecho eso sería un derecho más de los funcionarios públicos, ¿no? Por la experiencia que tenemos. Ese Sí. derecho a, bueno, empezar Los la desayunos jornada de hora y 9, media. 9 y cuarto, oh, ya tengo hambre, me voy a ausentar una hora y media del trabajo, vuelvo luego. Eso es un derecho distinto, ¿no? Espero que no tengas que ir a la administración pública a pedir nada porque no te van a recibir con los brazos abiertos, definitivamente. Decir la verdad tiene sus Mm. consecuencias. Y poco se habla de ello, ¿no? Tú eres de los típicos que dices, si tanta gente me odia es que algo estaré haciendo bien. No, pero sí, tiene que ver con el derecho al tiempo libre, efectivamente, no con el derecho al descanso prolongado y jeta, que muchos trabajadores tienen, pero sí con el derecho al tiempo libre que está reconocido en el artículo 40 de la Constitución. Correcto. Por ende, no entra dentro de los derechos fundamentales, valga la redundancia, de los que estábamos hablando previamente. Sin embargo, este derecho al tiempo libre a nivel de derechos fundamentales en la Carta de Derechos de la Unión Europea sí se reconoce como un derecho fundamental, que es el derecho al tiempo libre, no a la desconexión digital. Pero ahora hay una propuesta por parte del Parlamento Europeo para que la Comisión regule el derecho a la desconexión digital como un derecho fundamental también. Esto no conllevaría, como explicará Jesús, que se incluya dentro de los derechos fundamentales de la Constitución española. Correcto. ¿O no es correcto. así? Sí, efectivamente, porque ¿qué pasa? En la Constitución española está muy delimitado y está muy marcado lo que son los derechos fundamentales, ¿no? De hecho, esa categoría de fundamental lo que se buscaba es dotarlos de una protección especial, que va asociada a lo que se llama el amparo constitucional, que básicamente... La vieja Amparo. Amparo. De hecho, tenemos La vieja muchos Amparo. muchos Un capítulos saludo de para Amparito. Amparo, con Bueno, muchísimo cariño. Carlos Vives le dedicó una canción a Amparo. Sí, ¿cuál es? No me acuerdo, pero creo que en una de sus canciones habla de un amparo, con lo cual le dedicó una canción a ella. Pero no... Amparo es muy famosa. Sí, efectivamente, súper famosa. Pero lo interesante y lo que en verdad hay que destacar de todo el tema relativo al amparo es esa protección especial. Pero muchas veces la gente comete el error, y los jóvenes juristas también, de pensar de que si no es un derecho fundamental no goza de ninguna protección. No, porque sigue siendo un derecho constitucional. Sigue siendo un derecho que los tribunales tienen y están obligados a proteger. Y ahí es donde está la vuelta. Y ahí es donde muchas veces decir que un derecho no es fundamental se lleva al extremo de creer que carece de protección. Claro. Nada más alejado de la realidad. De hecho, basta con ver distintos derechos, como el derecho a la vivienda, un derecho que no es fundamental, pero que goza de una especial protección en distintos sistemas jurídicos. En fin, por poner este ejemplo, ¿no? Lo cierto es eso, que desde la Unión Europea se quiere dar esa categoría de fundamental a este derecho. Nosotros nos queremos apegar a la idea de que no necesita ser fundamental para que se respete. Y se respete en su máxima expresión. Claro. ¿Qué pasa, Juan? No sé si sabes, y creo que conviene ahora refrescarlo un poco, cómo está regulado en el Estatuto del Trabajador todo lo que es el horario del trabajo, ¿no? No, Porque no. esto va de la mano. Cuéntame, sí. Mira,
primero hay que partir de una idea fundamental, y es que el Estatuto del Trabajo pone una serie de máximos o mínimos, ¿no? Sí, como un marco normativo. Es un marco porque luego los convenios colectivos son los que entran a regularlo más concretamente. Sí. Con lo cual, si usted que escucha este capítulo siente que hay algo raro o algo que no encaja con la jornada que hace, pues le recomendamos entender que hay que leer busque su convenio colectivo. Y si no tiene convenio colectivo, busque su convenio de empresa. Y si no tiene convenio de empresa, lamento decirle que usted está desempleado. Y jodido también. Y ojalá encuentre trabajo pronto. Oye, qué tristeza, ¿no? Pero el otro día, parte de la reflexión de este capítulo yo creo que va de la mano de que el otro día, leyendo estadísticas, ¿no?, de la Unión Europea, leí que España es uno de los 3 países de la Unión Europea con más desempleo. ¿Qué pasa? Que cuando hay mucho desempleo, la necesidad crece, y cuando hay necesidad, quien brinda el empleo se aprovecha. Claro. Y esto pasa no solo en materia de empleo, pasa en cualquier... Cuando tú necesitas, por ejemplo, un bien y ese bien escasea, pues sube de precio. Bueno, un poco va de la mano con el empleo, ¿no? Sin simplificar o comparar exactamente igual. Sí, curiosamente hay muchos profesionales de distintas disciplinas que no se utilizan en España, por decirlo de algún modo, o muchos profesionales de distintas disciplinas que se necesitan en España. Incluso hay gente de otros países que inmigra a España para buscar esos trabajos, esos empleos, como el empleo de programador que estábamos hablando antes de empezar este podcast. Totalmente. Justamente. Y el problema con esto es que muchas veces derechos que deberían respetarse quedan de lado. Y no es que no se respeten, sino que se es muy flexible con algunos derechos. Se flexibilizan y, ojo, hasta puntos en los que se quiebran y se vulneran por completo. Sí. Para poner un ejemplo depende del descaro de la empresa. Tal cual. Sí. Mira, el artículo 34 del Estatuto del Trabajador, y vamos a empezar de más a menos, establece que la jornada laboral tiene que durar en promedio 40 horas semanales. Sí. ¿Qué quiere decir en promedio? Que puede que una semana sean 38 y otra semana sean 42. La pregunta es, y haciendo un ejercicio completo de honestidad, ¿cuántas jornadas en España o qué porcentaje dura mucho más de esas 40 horas? ¿Y cuál es el riesgo de eso? Bueno, lo que contábamos al principio del capítulo. El burnout, que te quemas. Sobre todo en la hostelería, que es el gran negocio en España, ¿no? España es un país de turismo. Parece que hoy en día está normalizado el hecho de que te tengas que quedar o hacer muchas más horas, porque si no, te botan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que bajo la regulación laboral actual... De mi curro te boté. Ay, te boté. Ah, no, así no era. No, bro, pero ese es un buen tema también. Oye, deberías probar suerte con el reggaetón. Solo digo. Puede ser. Pero eso es un problema muy grave para una sociedad cuando se normalizan vulneraciones de derechos. Y se normaliza, que es el problema. España lo está intentando paliar, porque mira, a paliar en realidad, pero bueno, por ejemplo, se ha subido ahora mismo los salarios, no sé si es la mejor manera de contrarrestar el desempleo, pero bueno, es la solución que le están buscando. También hay una nueva ley del trabajo que trataremos aquí en este podcast, que está intentando solventar algunos de los problemas, de estos empleos express o empleos de solo verano, etcétera, ¿no? Sí. O sea, es un tema que siempre está en la polémica de España. Sí, yo creo que, parte por ahí, pero muchas veces lo que hemos discutido en este podcast en distintos capítulos no solo depende de la ley, ¿no? Depende también de la conciencia colectiva que se adquiera sobre estos temas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, oye, que cuando que no solo sirve que la empresa respete esto, sino también los propios trabajadores tienen que hacer respetar esto. Exacto, pero es difícil. Sí, claro que lo es, porque te juegas el empleo muchas veces. Hay una jurisdicción especial, porque no es lo mismo el trabajador, una persona física, que una persona jurídica que es la responsable de que a lo mejor ese mes comas o no. Totalmente. Por eso es que tiene el trabajador una especial protección. Efectivamente. Un ordenamiento, una división del ordenamiento jurídico, la jurisdicción social. Del sistema judicial, efectivamente. Pero bueno, retomando un poco, ¿no? Bueno, lo de las 40 horas que se tiene que respetar semanalmente. De hecho, hay sentencias que hablan de que, o redondean esto a que son 1.826 horas y 27 minutos al año de trabajo. Y lo redondean perfectamente. Clavado. Me parece súper práctico saberse ese número. Yo me lo tatuaría aquí. Exacto.
te vas a una entrevista de trabajo, oye, ¿qué número significa este? Que no voy a trabajar si mal no ni un recuerdo, minuto en más. la carrera nos decían que no podían ser más de 9 horas obligatorias al día, ¿no? Acabas de dar en el siguiente Ya punto las horas al que extras iba. es otra cosa porque las horas extras son voluntarias. Máximo de 9 horas, salvo regulación contraria. O bien en el convenio colectivo o incluso hay alguna sentencia que habla de en el contrato laboral. Yo creo Cuidado con que es justo porque imagínate un piloto que está ahí en su avión. Son 11 horas de vuelo, ¿no? Sí. Ah, mierda. Son 9 horas. Habla su piloto en cabina. Mis 9 horas de contrato han terminado. Me tiraré en paracaídas y nos veremos en el siguiente aeropuerto. O sea, no puede ser. Yo me imagino que lo regulan por convenio. Yo no me imagino al piloto cuando llegan las 9 horas cogiendo el paracaídas, tirándose por una ventana porque terminó su jornada y él no va a hacer más horas. Total. De hecho, es bien interesante el convenio colectivo particular que regula la actividad o un paramédico. 9 horas de trabajo. Está pues con una persona ahí desmayada que está botando sangre por la nariz. Lo siento, muchacho. Tienes que esperar a que llegue el otro paramédico. Ya se cumplió mi jornada laboral. O un policía. Está en mitad de una persecución contra un ladrón y el huevón está corriendo mucho. Pi. Uy, mis 9 horas. Bueno, nada. Ahí pasa. Es que hay que entender eso. Hay que ser flexible de lado y lado. Eso es una realidad porque precisamente por eso el Estatuto del Trabajador pone como unos márgenes, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se pone eso, 9 horas como una orientación. Pero, ¿cuál es el problema? Que luego el artículo 37 del Estatuto del Trabajo, y que esto ya va a venir directamente con el tema de la desconexión digital, habla de que necesitas en un día y medio ininterrumpido por semana de trabajo. O lo que equivale a 36 horas semanales de desconexión total. ¿Vale? Desconexión total quiere decir que no trabajas en ese tiempo, que no se te puede contactar para pedirte que trabajes, salvo el supuesto de lo que se llama, las horas extra voluntarias. Pero como veremos, este derecho no es absoluto y no se regula únicamente en el Estatuto de los Trabajadores. Que si mal no recuerdo, compruébamelo Jesús, estaba regulado en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión. Comprueba el artículo 23. Te lo digo ahora, pero lo cierto, porque está aquí con estos otros, pero lo cierto... No, es que tú sabes que la regulación jurídica no es tan bonita y tan idílica como decir, en este artículo está todo. No, no es así, muchachos. El derecho es sufrimiento, sacrificio y no saber dónde coño encontrar el artículo que estás buscando. Eso es el derecho. Pero sí saber por dónde empezar a buscar. Efectivamente. Eso es lo bonito de la carrera. Esa es la técnica. O sea, por lo menos lo estoy buscando aquí, no en el Código Civil, que podría ocurrir. Sería menos mal estoy buscando aquí y no estoy buscando en el Código Penal, que sería un peor. Mientras Jesús nos confirma si se regula efectivamente en el artículo 23 el derecho a la desconexión, en ese marco general que es el Estatuto de los Trabajadores, he de decir que en la Ley de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, esa coletilla que nunca se le nombra a la Ley de Protección de Datos, en su artículo 88 regula el derecho a la desconexión digital. Y ahora, más recientemente, que esa es la Ley 3/2008, y más recientemente en la Ley 10/2021, se empieza a regular el trabajo a distancia, ¿no? A lo mejor un poco tarde porque el trabajo a distancia empezó en el 2020, pero bueno, lo regularon en el 2021 y también se regula el derecho a la desconexión digital, que impone, y esto es uno de los grandes problemas que tiene este derecho, impone unas ciertas obligaciones, unas ciertas pautas para las empresas que no se están cumpliendo, como es la obligación de realizar una política sobre cómo se va a llevar ese derecho a la desconexión, una especie de guía, además formación para sus empleados, porque claro, ¿qué culpa tiene la empresa de que Juanita Pérez, contadora, llame a un compañero de trabajo a un domingo a las 5 de la tarde porque él está revisando las cuentas porque ella quiere que va a ser el lunes, ¿no? Claro. Entonces, pero claro, eso en realidad también está afectando psicológicamente a Pepe Rodríguez, que está recibiendo esa llamada de teléfono. Entonces, por eso las empresas tienen que tener como ese marco, ¿no? Ese marco de cómo se va a hacer la desconexión digital, sensibilizar a sus empleados, hacer una formación de sus empleados de cómo tienen que llevarse las pautas de la desconexión digital. También nos dicen estos artículos, que es el artículo 88 de la Ley de Protección de Datos y el artículo 18 de la Ley de garantía. Sí, que es importante decirlo justo, porque esa Ley 3/2018, que no solo porque la gente habla de ella como la protección, o sea, es la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Y como todo el mundo en cualquier web que te metes, te dice, ¿no? La protección de datos, tal. No, pero esa ley
No solo de protección de datos, no en España, sino también de otras garantías y otros derechos digitales. Lo dije hace 2 minutos, Jesús. Creo que te desconectaste digitalmente del No podcast. no lo digo porque no lo hayas dicho, sino que es importante meterlo allí y porque ahora que me pedías que buscara el artículo dentro del Estatuto del Trabajador, lo importante realmente... ¿Era o no era? No, a lo que voy, más que la regulación que da el propio Estatuto del Trabajador de ¿Pero esta si era materia... el 23? Más o menos, no es del todo exacto. No. No, en verdad, no es del todo exacto porque está regulado, vamos, lo que estaba contando de los artículos 40 y siguientes del estatuto, pero no es tanto lo importante eso, sino dónde está y al final por qué se regula en esta ley, porque es un derecho que se entiende que viene con todas estas nuevas tecnologías. Porque en cualquier momento te pueden mandar un WhatsApp, te pueden hacer, sobre todo es esto, los mensajes digitales y todo este tipo de cosas, o un correo electrónico pidiéndote algo concreto. Y ahí es donde se está vulnerando ese derecho. Y ahí es, ¿por qué? Porque al final eso deriva en problemas más graves. Mira, una vez me monté en un Uber, ¿verdad? Y le pregunto al señor, lo vi cansado, no cansado, fulminado. Y le pregunto, oye, tal, ¿estás bien? Te veo muy cansado. Y me dice, disculpe, joven, que llevo 13 horas trabajando. Y yo le digo, 13 horas conduciendo. Quien conduzca y quien tenga un vehículo sabe que conducir más de 4 horas y no descansar, según esta sí, la DGT, Dirección General de Tráfico, no es aconsejable. Es peligroso. Es peligroso. Imagínate llevar 13 horas. Es muy peligroso. 13 horas. Y no solo es el problema, sino que yo le pregunto, ay, ¿por qué? ¿No tienen descanso? Tal. Y me dice, no, lo normal son 12 horas. Lo normal. ¿Cuál es el problema con esto? Que al final cuando hay accidentes, cuando pasan cosas que no solo afectan al trabajador, sino a la otra gente que hay en la calle, en este caso, pues derivan de que no se está respetando una garantía laboral, en este caso. Claro. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde también se hace el trabajador hincapié. está siendo un poco negligente. A lo que voy. Pero porque ¿Tiene la otra empresa opción? tiene ese modo de hacer las Claro, cosas. O sea, es culpa de ambos. Que es la misma poco. reflexión que hacíamos al principio, de que los derechos no solo le corresponde a la empresa garantizarlos, sino también al trabajador exigirlos. Y precisamente una de las ideas por las que empezamos en todo caso podcast fue para ayudar a la gente a entender cuáles son sus derechos. ¿Por qué? Porque creemos que una mejor sociedad solo es posible cuando se conocen los derechos y se sabe cómo ejercitarlos. Entonces, bueno, estas son reflexiones muy importantes que vienen de la mano con este capítulo. La ignorancia es la peor enemiga de los derechos fundamentales, creo yo. Pero bueno, antes de cerrar, Juan, quiero dejar bien el marco jurídico. Sí, y hay un problema, hay una sentencia que tú bien conseguiste. Sí, iba a ir a eso ahora. Pero para cerrar este marco jurídico, como bien dijo Jesús, es la Ley 3/2018, que regula el derecho a la desconexión, el artículo 88. Eso. Después estaría la Ley 10 del 2021, que regula el derecho a la desconexión digital en el artículo 18. Y por último, en el Estatuto de los Trabajadores, que ahí encontré el bendito artículo, que es el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, que da una frase muy escueta. Es que eso es muy básico. Efectivamente. Y aquí está el problema. Hay varias sentencias que dan a entender de que se era bastante más estricto con el tiempo libre de los trabajadores antes de la regulación de este derecho a la desconexión que ahora. Por ejemplo, en una sentencia del 2003 del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional establece que toda concepción que considere el tiempo libre del trabajador como tiempo vinculado al interés productivo del empleado es inconstitucional porque reduce a simple factor de producción a la persona del trabajador. Es decir, que vean tu tiempo libre como un tiempo de producción o no producción es inconstitucional porque te están reduciendo a eso, a un mero objeto, a un mero método de producción. Sí, como si fuera una máquina. Sí, efectivamente. Y sí, es como cuando se estropea la máquina de café. Esa máquina está dejando de producir. Eso es inconstitucional. Y también hay una sentencia de la Audiencia Nacional de 1997. Ah, mira, ya tiene unos cuantos años. Sí, exacto. Y ahora vas a ver las nuevas después de la regulación como parece que son menos estrictas, menos garantistas, sí. Que dice que es perjudicial para el derecho de los trabajadores obligarles a mantener una conexión ininterrumpida en todo momento de los teléfonos. Estamos hablando del 97, o sea, que olvídate de WhatsApp. Pero aún así, de los teléfonos y estar atento a todos sus clientes. Eso ya se consideró inconstitucional por la Audiencia Nacional. Sin embargo, sentencias nuevas, por ejemplo, una sentencia ahora del 2020-2021, que es de la empresa... Bueno, mejor no digo la empresa y simplemente digo la sentencia. Donde... en un tiempo libre de un trabajador se le ordenó hacer un curso formativo que además era obligatorio. Eso es bien curioso. Sí.
Eso estaba fino. Es decir, en su tiempo libre tenía que hacer un curso formativo de 2 horas, para lo que se le dio un plazo de 6 meses. Él alegó que por favor se le incluyese en el cuadrante. Estamos hablando de una empresa de aviación, en el cuadrante de trabajo. Él dijo, oye, mira, yo trabajo de lunes a viernes, Exacto. por poner un ejemplo, de 8 a 3 o 4 de la tarde, no sé, X, por favor, méteme ahí el curso. Lo interesante justamente es eso, ¿no? De esa desconexión necesaria que tiene el trabajador. Lo que pasa es que, como decía, le exigieron hacer un curso dentro de su jornada, fuera de su jornada, y él proponía, bueno, ya que tengo que hacerlo y ya que es obligatorio este curso, ¿por qué no lo puedo hacer dentro de mi jornada? Efectivamente. Algo que a mí me parece bastante razonable. Más que su jornada, de la programación que tenían para él. Efectivamente. Que no queda muy claro si cumplía todas las horas de la jornada o no. Efectivamente, es así. Y entonces el hombre no hace el curso, lo hace fuera de tiempo. Estrella 2 aviones. No, eso no. Era un curso de 2 horas. Y la empresa lo sanciona. Por lo que él recurre la sanción en primera instancia, obteniendo una resolución favorable, pero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una resolución que concluye de la siguiente manera. Que viene a decir que, aunque efectivamente no se esté haciendo dentro del horario de trabajo, la empresa, al ser el curso remunerado y computar como horas efectivas de trabajo, no es tiempo libre, por lo que no podría ampararse dentro del derecho a la desconexión digital. Y da a entender que se puede ser flexible con el horario de los trabajadores, con el horario libre de los trabajadores, cuando no vulnere la obligación de descanso que impone el Estatuto de los Trabajadores. De esta manera dice que lo que se le podría imputar a la empresa es que no estableció unos criterios que garanticen que la elección se respeta en el cumplimiento de las normas de seguridad. Claro. Sin embargo, no dice que sea ilegal la orden que la empresa le da como tal. Claro. Y dice que mientras se respeten los horarios de descanso, no tienen por qué ser ilegal la orden como tal, y que bueno, esa fue la conclusión a la que se llegó. Por ende, vemos que no es absoluto este derecho a la desconexión digital. Totalmente. Bueno, no en la concepción actual. Claro. También dice el tribunal que, bueno, te dieron 6 meses de margen para que buscaras 2 horas para hacer el curso, te dijeron que te iban a pagar esas horas, etcétera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede acoger una empresa, tomar algo de tu tiempo libre y decir, es tu tiempo libre, pero son 2 horas, yo te las pago, haz el curso, que es obligatorio? ¿O debería de haberse metido en su jornada? Totalmente. Me gusta esa pregunta porque ya creo que aquí ya cada quien tiene que decir lo que vea. Pero bueno, un capítulo muy interesante el del día de hoy. Hemos abordado un poquito el tema laboral. Y, oye, queremos saber sus comentarios. ¿De qué quieren que grabemos el capítulo? Reiteramos que estamos abiertos, estamos en fase de recibir a gente que quiera venir a grabar con Juan, conmigo y próximamente con Toñín. Nos escriben por Instagram, nos escriben un correo y pueden venir a grabar en nuestras redes sociales. Tal cual, un Emilio. Un Emilio. Nuestras redes sociales, Todo Caso Podcast en Twitter, en Todo Caso Podcast en Instagram. Y en Todo Caso Podcast en YouTube. Es que si no está Toñín, esta última parte. Él me contó que estuvo practicándolo 1 mes y medio para que le saliera así como... Toñín fue unas clases especiales de concentración para poder dar las redes del... Tal cual. Efectivamente. Bueno, ya nos conocen. Tenemos un Linktree, ahí está todo. No jodan, coño. Pues nada, un placer. Un abrazo. Hasta la vista. No descansen mucho.